¿Alguna vez te has preguntado por qué del pasado nos llegan hallazgos tan relacionados con la muerte? Si nos ponemos a pensar, es de lo que más sabemos. ¿Será que la muerte como parte de la vida nos ocupa desde la antigüedad? Ahora te presentaremos una práctica antigua de trato a los muertos que no es tan conocida. Proviene del lugar llamado el Occidente de México, que abarca varios estados de la República Mexicana, en la parte norte de la antigua Mesoamérica. Estos espacios dedicados a los antiguos muertos están en peligro por su constante saqueo. Estas construcciones tan impresionantes y complejas fueron hechas a varios metros de la superficie. Poseen una riqueza impresionante de ofrendas. Desgraciadamente, luchan contra el saqueo y el robo cultural, lo que afecta que conozcamos más de ellas. ¿Qué simbolismos tenían estas construcciones para los muertos? ¿Por qué sabemos tan poco de esta práctica funeraria? ¿Hasta dónde se extendió? Si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. En el mundo hay una gran diversidad de formas de tratar a los muertos, pero no es necesario ir muy lejos. Aquí mismo, en nuestro país, podemos encontrar una manifestación por demás fascinante. Algunos le llaman la cultura o la tradición de las tumbas de tiro, que refiere a una práctica y arquitectura cultural muy específica y extendida en la parte occidente de nuestro país, una forma temprana del culto a los muertos. En los estados de Jalisco, Colima, Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Durango, Sinaloa y parte de Guerrero. Esta manifestación cultural mortuoria se desarrolló desde el periodo preclásico, es decir, aproximadamente entre los años 200 a.C. La primera mención de las tumbas de tiro se da en 1878 en una publicación llamada Noticias Varias de Nueva Galicia, en la que se dan detalles de una bóveda con figurillas huecas. Posteriormente, Adela Breton describe igualmente algunas estatuillas provenientes de un entierro excavado hacia 1896 en la base de un montículo de los alrededores de Exatlán. Ella y Carl Lungholz fueron los primeros en explorar esta zona y dieron con lo que llamaron Guarechi Mounds o Huatzí Mound, pero también con las tumbas de tiro, y Breton logró asociar las tumbas con las edificaciones de tipo circular como los huachimontones. Si aún no conoces estas magníficas construcciones prehispánicas del occidente de nuestro país, te dejo este video de recomendación. Esta práctica funeraria de las tumbas de tiro es un patrón cultural extendido a un área, entendida como el occidente de México. Quizá cuando escuchamos hablar del occidente prehispánico de México, nos viene a la mente la cultura de los purépechas. Sin embargo, antes de la presencia de esta cultura tan reconocida, este espacio geográfico contuvo una tradición cultural un tanto distinta, que hoy llega hasta nosotros con el nombre de tradición de las tumbas de tiro. Construcciones arquitectónicas funerarias, ahuecadas en el subsuelo en tobas volcánicas, las cuales tienen un acceso por un pozo vertical que conduce a cámaras de inhumación, donde generalmente se encuentran depositados los restos óseos y las ofrendas al difunto. Sin embargo, la tradición que recibe el nombre de tumbas de tiro es diversa. Se distinguen tres desarrollos: elopeño y capacha, que se desarrollaron entre el 1500 y 1300 y hasta el 300 a.C., y la que simplemente se llama cultura de las tumbas de tiro. La ubican en los años 300 a.C. y 600 después de Cristo. Abarcó la mitad meridional de Nayarit, Jalisco, Colima y zonas colindantes de Zacatecas y Michoacán. Algunos investigadores creen que las estructuras de las tumbas de tiro tienen el simbolismo a la matriz materna por su abertura estrecha a manera de vagina, que lleva a un espacio abovedado como el útero, cuya función es la morada eterna a los difuntos, como una manera de regresar al origen, un renacimiento. Las tumbas podemos verlas como la práctica que tiene una intención de proteger a los muertos, la búsqueda de abrigo para los restos humanos e incluso para las almas.
pudo haber sido la principal motivación de crear estos espacios para los muertos. El doctor José Arturo Oliveros Morales nos lleva a reflexionar en su libro Los hacedores de tumbas, en qué lugar tan importante y predominante ha ocupado la muerte en las antiguas culturas y sus creencias, y los refiere como culturas de la muerte. Las tumbas de Tiro fue una práctica que se extendió por muchos lugares del occidente del país, pero en general podemos decir que su característica principal es que tienen un tiro, el cual puede variar su profundidad. La entrada puede ser circular o cuadrada, con diversas cámaras conectadas por el tiro. Por la riqueza en las ofrendas, estas tumbas se vinculan a personajes de cierta jerarquía o poder, puesto que la tumba de Tiro implica un complejo ritual mortuorio, con complejas acciones materiales muy particulares. Para llevarse a cabo, la construcción requería un despliegue de fuerza de trabajo, así como de conocimiento para realizar estas construcciones subterráneas. Un lugar importante donde floreció esta práctica funeraria cultural es en el sitio llamado El Opeño, llamado así porque estas tierras pertenecieron a una familia con el apellido López, y con el tiempo se conoció como Lopeño, ubicado en Michoacán, una zona lacustre y pantanosa, en los actuales municipios de Jacona y Zamora. En este territorio habitó una población dedicada a la agricultura y a la pesca. En el siglo XV a.C., tal sitio arqueológico es fundamental para entender la historia de la región occidente de México. Fue encontrado por el arqueólogo Eduardo Noguera en 1938. Posteriormente, esta zona fue revisada por José Arturo Oliveros y encontró que las tumbas de El Opeño tenían una antigüedad del 1500 al 1000 a.C. y están dentro de un antiguo cementerio, en el periodo cultural formativo, y por ello son vistas como antecedente de las tumbas de Tiro. Como ya has de saber, en los contextos arqueológicos es de suma importancia la posición de todos los elementos que están presentes, por lo que resulta altamente importante registrarlos. Sin embargo, es muy usual que este tipo de hallazgos se encuentren en estado de saqueo, lo que impide el conocimiento. Ya lo decía Oliveros citando a otro antropólogo, Clement Woodgard Meigan. Uno de los infortunios de la arqueología del occidente de México es que las tumbas de Tiro no hayan sido jamás encontradas intactas por los arqueólogos ni excavadas bajo el control preciso. En El Opeño, algunas tumbas fueron objeto de saqueo, pero otras no. De ellas se pudo obtener mucha más información, como que los cuerpos fueron colocados en una misma posición, tendidos sobre sus espaldas, lo que se le llama decúbito dorsal, pero con la cabeza hacia el norte y rumbo al sur. Además del tratamiento a los restos que presentan deformación craneana y mutilación dental. Dos tumbas de tipo El Opeño se han encontrado en el pie de montaña cerca del pueblo de Teuchitlán, mientras que otras cerca de El Refugio y de Tala. Pueden ser del mismo periodo, aunque se encontraron muy derrumbadas. Afortunadamente, hay importantes hallazgos de tumbas de Tiro no saqueadas, que presentan de manera original las disposiciones de sus creadores en los años 1993 y 1995. Se encontraron las primeras tumbas selladas en el sitio de El Piñón, donde se desarrolló la cultura Bolaños, en parte de Jalisco y Zacatecas en los años 30 a.C. y 1120 después de Cristo. Este descubrimiento de tumbas en su estado original representó una invaluable aportación de conocimiento a la arqueología del país. En El Piñón se encontraron 4 tumbas, una de ellas saqueada. Las otras que se mantuvieron conservadas muestran una temporalidad que cubre un total de 3 siglos, pero que difiere en los diferentes niveles. Por ejemplo, en la tumba 3, el nivel superficial es del 220 después de Cristo y el nivel más profundo de 135 después de Cristo. Cada tumba tiene su icónico tiro lateral con forma circular de 1 metro de profundidad y una cámara semicircular que recuerda a un corazón. El acceso a la cámara al finalizar el tiro de las tumbas 1 y 2 es a través de una rampa y en la 3 y 4 mediante un escalón de 1 metro de altura. Entre las ofrendas había cuencos trípodes decorados en el interior con trazos geométricos, bandas ondulantes y círculos de diferentes tamaños.
También había vasijas más sencillas con decoración similar, ollas como urnas funerarias con restos semicremados, lo cual resulta notable, pues el encontrar los contextos arqueológicos en su estado original permite estos hallazgos, como encontrar, además de restos óseos, restos cremados en urnas. Las tumbas presentaron los restos óseos de varios individuos con deformación craneal. En algunos de ellos se encontraron fibras textiles de tela de algodón, y en una que se cree fue el personaje de mayor importancia, fibras de agave, a manera de petate. En lo que se cree pudo haber sido envuelto o depositado sobre él. En las tumbas de Tiro es muy común encontrar figurillas huecas antropomorfas, de ambos sexos, pintadas en rojo y negro, algunas decoradas con motivos, lo que nos pudiera parecer pintura corporal, que normalmente era designada a personajes de alta jerarquía. Pero además, su presencia nos habla de un sistema comercial a larga distancia, muy bien organizado, cuya ruta atravesaba el Cañón de Bolaños. La región en que se han registrado más tumbas de Tiro es la de Magdalena Tequila-Etzatlán, en Jalisco, donde Phil Wigan sitúa el centro de la tradición Teuchitlán. Entre estos lugares está el centro ceremonial del Arenal. También encontramos áreas de tumbas de Tiro con enterramientos que datan de los años 300 al 900 después de Cristo. Una de ellas se encuentra abierta al público, consta de 3 cámaras unidas al Tiro por túneles y el Tiro tiene una profundidad de 18 metros. Otro hallazgo importante en esta zona que ha aportado mayor conocimiento sobre esta práctica funeraria es la tumba de Huitzilapa. Se localiza en las colinas al norte del valle de Huitzilapa, en las inmediaciones del volcán de Tequila. Este lugar presenta patrones de distribución, como el de los conjuntos circulares de los guachimontones de la tradición Teuchitlán. La tumba tiene una datación entre los años 300 a.C. al 400 a.C. y se encuentra por debajo de la estructura sur. Tiene un tiro de 7.6 metros de profundidad, que conducía a las 2 cámaras mortuorias, excavadas en la toba volcánica. Estas se encuentran orientadas en un eje norte-sur. Cada una de las cámaras mortuorias contenía 3 individuos ricamente ofrendados. Gracias a la conservación de la tumba, se han podido hacer estudios osteológicos que nos permiten saber datos importantes, como información sobre su sexo, edad, patologías y traumas, modificaciones culturales, así como datos sobre el tratamiento mortuorio que se le hizo a los cuerpos. Dato histofílico: los estudios osteológicos realizados en los restos lograron reconocer la presencia de un defecto congénito de carácter hereditario, conocido como bloqueo del tipo 2 de síndrome de Klippel-Feil, el cual se observa en 5 de los 6 individuos a través de anomalías de la columna, como la fusión de diversas vértebras, lo que implica un cuello corto y una movilidad restringida de la parte superior de la columna vertebral. Todo esto se puede saber cuando las tumbas no son saqueadas. En una de las cámaras se encontró aparentemente un personaje importante por sus ricas ofrendas. Fue depositado en la tumba en un envoltorio formado por miles de cuentas de concha. Además, portaba 11 caracoles, algunos de estos trabajados como trompetas, provenientes de la costa del Pacífico y del Caribe. Una gran cantidad de adornos de concha que incluían orejeras, narigueras y collares, así como figuras y ornamentos tallados en jade y un juego de gancho y agarraderas de atl, entre otros objetos. La entrada a ambas cámaras fue sellada con lajas de piedra acuñadas para evitar que la tierra penetrara y lograr conservar los cuerpos. Las tumbas y la gran cantidad de ofrendas de alimento en las vasijas de cerámica nos muestran la creencia de la supervivencia de estos personajes en el inframundo, al reproducir las condiciones materiales de su vida en la tierra. La tumba de Huitzilapa nos permite reconocer un claro ejemplo de estratificación social, pues los individuos de la tumba tenían vínculos sanguíneos, lo cual da cuenta de la presencia de linajes que componían estas comunidades, al ver el tratamiento mortuorio diferencial para este grupo de parentesco. En Zacatecas también se registraron tumbas de Tiro, en el Teúl, en San José del Vergel y la Florida en Valparaíso. Sin embargo, estas fueron saqueadas y muchos de sus elementos originales no pudieron ser registrados por los arqueólogos.
Por otro lado, en el año 2014 se encontró una tumba de Tiro tal y como la sellaron sus antiguos creadores. En ella se registraron todos sus elementos originales por el equipo de investigadores del arqueólogo Marco Zabaleta Lucido. Encontraron la figura de un chamán de rostro alargado y arma en mano, como guardián de la tumba y de su morador. Otra tumba de reciente hallazgo por el equipo de Lina, en la pendiente de una loma situada al sur de Sinaloa. Se cree que la tumba pertenece a una cultura que antecede a las ocupaciones conocidas en Chametla, fechadas entre el año 350 y 450 después de Cristo. Dentro de esta se encontraron los restos óseos con algunos huesos pintados de rojo, ofrendas como puntas de obsidiana verde, figurillas en miniatura con formas masculinas y femeninas y otras de animales. En la investigación para este video pudimos maravillarnos de la gran cantidad de tumbas que se encuentran en el occidente de México, tantas que resulta imposible abordarlas todas en este espacio. El occidente es una zona que está entre las áreas culturales del país con mucha riqueza cultural, histórica y arqueológica, pero ha sido un tanto menospreciada, pues por un tiempo se creyó que no tenía construcciones monumentales como las del centro y el sur del país. Hoy sabemos que esto no es cierto. Pero más allá de esto, el occidente posee una diversidad cultural que aún muchos desconocen. Desgraciadamente, el abandono ha sido en gran parte la causa del saqueo que hoy sufre. Cuéntanos qué te ha parecido esta información. ¿Ya habías escuchado de las tumbas de Tiro? ¿No te parece fascinante este tipo de práctica funeraria? Cuéntanos, nos encantará leerte. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.